¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, que elaboramos acá en la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Frique y donde abarcamos temas de interés para la comunidad de usuarios. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de los pilares de la nutrición en el paciente oncológico adulto y pediátrico, y para ello estamos acompañados de la nutricionista clínica Paulina Onfray. Ella es nutricionista de la unidad de asistencia acá en nuestro establecimiento, también es referente técnico del Ministerio de Salud para Nutrición y Cáncer y coautora del Plan Nacional de Cáncer, que es una guía que actualmente nos rige a nivel país. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por poder venir, por hacerte el tiempo y poder conversar un tema que es muy relevante y que sin duda va a informar a muchos de quienes nos ven. Partamos hoy día con un contexto, ¿no es cierto? Esta es el cáncer, una enfermedad que puede afectar a las personas durante todo el curso de nuestra vida, o sea, esto abarca desde la niñez, la infancia hasta la adultez y que genera un impacto no solo en quien lo padece, sino también en los entornos. Actualmente constituye la segunda causa de muerte a nivel mundial y vamos a abordar, como ya les comentábamos, la importancia de la nutrición en los pacientes oncológicos, y para ello estamos con nuestra nutricionista que nos va a ayudar a despejar algunas dudas. Paulina, el cáncer produce una serie de alteraciones metabólicas complejas a las que se atribuye una pérdida progresiva e involuntaria de peso, lamentablemente. ¿Cómo podemos hacer para lidiar con eso una vez que somos pacientes de cáncer? Así es, hay una serie de alteraciones metabólicas que ocurren en los pacientes diagnosticados de cáncer y, como bien tú dices, esta es la segunda causa de muerte en nuestro país, tanto en paciente adulto como paciente pediátrico. Y antes de contestar la pregunta como tal, quisiera poner un poco de números. Los números siempre son buenos para contextualizarnos de dónde estamos situados como país. 7.000 nuevos diagnósticos cada año en paciente adulto y 525 nuevos diagnósticos en paciente pediátrico. Son sumas importantes de pacientes, de personas que están lidiando con esta enfermedad. Y es tan importante la nutrición porque, como tú bien dices, las alteraciones metabólicas pueden hacer que el paciente pueda morir de desnutrición y no del cáncer que lo aqueja, porque el cáncer en sí altera nuestro metabolismo, haciendo en la mayoría de los cánceres aumentar lo que nosotros requerimos, nutricionalmente hablando. Todos nosotros tenemos, seamos niños o seamos adultos, tenemos un requerimiento nutricional diario. Ese requerimiento nutricional es básicamente lo que nosotros gastamos, las calorías que necesitamos cada día para que nuestro corazón pueda latir, para que, para que podamos respirar, para que nuestra sangre esté en 37 grados, ¿verdad? Nosotros somos tibios. Para todo eso nosotros necesitamos calorías. Bueno, a esto le llamamos metabolismo, y este metabolismo se ve incrementado cuando yo tengo un tipo de enfermedad como esta. Además, en los niños hay una doble fragilidad, porque los niños además están en crecimiento. Y uno de los objetivos durante el tratamiento de cáncer en un niño es que ese crecimiento no se detenga. Por tanto, tenemos un gran desafío en los adultos, que si bien es cierto ellos no tienen que seguir creciendo, la nutrición tiene que permitir que la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía pueda cumplir el objetivo para lo que está diseñado, que ese paciente pueda recuperarse, si es que así está permitido por el tratamiento que se le está dejando, y que no sea por un producto de una desnutrición o producto de que el paciente no puede ingerir alimentos, que el paciente deteriore más su estado de salud y se vaya complicando su enfermedad, que ya es lo suficientemente compleja. En el niño, entonces, tenemos este gran objetivo, que es permitir que este niño siga creciendo, sigan desarrollándose todas sus funciones, las cognitivas, las emocionales, las sociales, que este niño siga jugando. Todo eso pasa por la nutrición, tiene que seguir ocurriendo. Y es por eso que desde un comienzo un paciente oncológico debe recibir una atención nutricional que vaya orientada a
evaluar el estado inicial, cómo yo como paciente me voy a enfrentar a este nuevo diagnóstico. ¿Estoy bien nutrido o estoy desnutrido de base? Porque la intervención es radicalmente distinta. Y además, cómo yo paciente me voy a alimentar durante este periodo de mi vida. A veces la nutrición no es tan adecuada. Eso también lo podemos aquí hablar un poquito, qué es lo no tan adecuado. Entonces, durante este tratamiento de esta enfermedad que es compleja, fíjate que hay autores que han dicho que esta es el emperador de todos los males. Entonces, si sabemos esto, porque está en la literatura, creo que no hay personal de la salud que no esté absolutamente convencido de esto. Entonces, si estoy tan convencido de esto, ¿no debo ser evaluado inicialmente para ver cuál es mi estado inicial? De aquí en más, ¿cómo me enfrento? ¿Y no debería yo como paciente recibir una educación de cómo voy a llevar la alimentación y la nutrición durante mi tratamiento de cáncer? Porque al igual que toda persona sana y que toda persona enferma, nosotros necesitamos oxígeno, agua y alimentos. Y estos alimentos deben ser muy adecuados, muy saludables, y el agua tiene que ser suficiente. Perfecto. Sin duda un tema bastante complejo que requiere, como dices tú, una ambientación, una educación por parte del paciente, una evaluación previa, me imagino, una vez que sabemos todos los pormenores del cáncer que tenemos, que padecemos, y que va a implicar, ¿no es cierto?, una nutrición adecuada, no solo a la persona en sí, sino también a propósito de el estado de su vida en que se encuentra, si acaso es un usuario pediátrico o si es un adulto, va a depender entonces de esos factores el que el nutricionista clínico le otorgue una dieta acorde a su situación. También ocurre que la desnutrición aumenta conforme evoluciona la enfermedad hasta afectar a un 80% de los pacientes, y aquí se hace imprescindible hacer caso al pie de la letra de las órdenes del médico, del nutricionista, del equipo multidisciplinario. En ello, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los alimentos ricos en calorías, las azúcares, las grasas? ¿Son recomendables? ¿De plano se descarta su consumo en los pacientes pediátricos o de manera medida uno puede igual, por ejemplo, sumarse un asadito, comer de repente una papita frita? ¿O es muy, muy estricto este calendario que tienen que ellos adoptar? Yo diría que no es estricto si pensamos en alimentación saludable, ¿ya? Y aquí empiezan un poco las variables, qué es lo que yo entiendo por alimentación saludable. ¿Por qué aumenta tanto la desnutrición? Que es, ¿verdad?, lo primero que anticipamos ahí. Es porque en el paciente adulto, diría yo, que se normaliza que el paciente con cáncer no come, ¿ya? Y nos quedamos un poco tranquilos porque, bueno, es que recibió la quimioterapia, es que la quimioterapia le produce náuseas, que le produce vómitos, y bueno, está con quimio, entonces no come. Y eso es abrirle la ventana de oportunidad a la desnutrición. Eso es decirle, señora desnutrición, instálese aquí. Aquí le estoy dando poder. Eso no tiene que ocurrir. Jamás yo debo normalizar que una persona no se nutra. Y aquí voy a irme de la palabra no se alimente, porque a veces la alimentación, que es un acto voluntario, donde yo decido ingerir X tipo de alimento, sí va a estar impedida por la enfermedad que tengo, pero cuando estamos enfermos tenemos varias maneras de nutrirnos. Podemos nutrirnos por la boca, cuando podemos, en el caso de la enfermedad del cáncer. También podemos nutrirnos a través de nuestra nariz. Existen algunos dispositivos médicos, también a través de mi estómago. Existen, como digo, dispositivos médicos que permiten que yo me siga nutriendo cuando el acto voluntario de la alimentación está impedido por un exceso de vómitos o porque la quimioterapia me está causando este impedimento. También existen dispositivos médicos para que yo me pueda nutrir a través de mi torrente sanguíneo. Lo importante y el mensaje es que nosotros siempre debemos recibir nutrición de buena calidad para que la desnutrición que tú mencionas ahí no se instale y no sea esta una gran complicación del tratamiento del cáncer. En los niños, nadie va a pensar que un niño se va a desnutrir, nadie lo va a tolerar, ¿verdad? Esto no se normaliza. Si un niño no come 2 días, nosotros todos tenemos las antenas así dispuestas y con los niños se toman una serie de medidas porque están en crecimiento y desarrollo y nosotros activamos
la cascada completa de implementos en salud para que eso no ocurra. Yo invito a que en los adultos hagamos lo mismo, porque no puede ser que la desnutrición nos esté ganando en el cáncer. De verdad que aquí pongo mucho énfasis en esto, ya por conocer la desnutrición de cerca, las implicancias que ella tiene y el mal pronóstico que puede haber con un paciente desnutrido y con esta enfermedad. Y aquí vienen una serie de dudas que siempre tengo que resolver con los pacientes que me dicen, ya, pero ¿puedo comer azúcar durante el tratamiento? Porque el azúcar trae más cáncer, porque el azúcar alimenta la célula del cáncer. ¿Ah? Es algo como común. Es uno de los mitos que se escucha bastante, de hecho lo tenía aquí en el programa de posibles preguntas. ¿Qué pasa con el azúcar? Claro. Bueno, la célula oncológica o la célula cancerosa o la célula neoplásica o como le pongamos, esta célula consume glucosa, claro que sí, claro que la consume, pero todas nuestras células consumen glucosa. Lo que pasa es que ella es mucho más ineficiente que la otra, entonces necesita consumir más. A veces está esta teoría, este mito, que si yo consumo azúcar, entonces yo voy a tener más cáncer. Eso no es así. La verdad que cuando el cáncer ya está instalado y si yo no tengo problema de metabolizar el azúcar, como son los pacientes diabéticos o que tienen resistencia a la insulina, claro, ese paciente no puede consumir azúcar como tal, estamos hablando del azúcar refinada. Ahora, el azúcar que está en los alimentos procesados no es buena ni para el paciente con cáncer ni para el paciente sin cáncer. Ahora, el azúcar que trae la fruta, ¿verdad? La fructosa que está de manera natural en una fruta, sí la puede consumir un paciente con cáncer, así como también la puede consumir un paciente sin cáncer. ¿Ya? Es el azúcar refinada, que es el azúcar que está en los alimentos procesados, la que no es recomendada para un paciente con cáncer. Y tú hablaste de las grasas también. Y aquí hay que diferenciar las grasas, porque no todas las grasas son iguales. Nosotros tenemos grasas en nuestro consumo de alimentos que son muy buenas. Por ejemplo, el omega 3, que dicho sea de paso, debe estar muy prevalente en el paciente oncológico. El paciente oncológico tiene una enfermedad inflamatoria. El cáncer es una enfermedad inflamatoria y el omega 3 es un antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces, de hecho, es parte de la dieta mediterránea, que es una de las únicas dietas que ha mostrado un efecto benéfico en la prevención del cáncer. Más cuando yo ya tengo la enfermedad, sí tengo que consumir alimentos que son antiinflamatorios, dentro de los cuales están las grasas poliinsaturadas, como es el omega 3. Y también hay grasas monoinsaturadas que provienen, ¿verdad?, de las semillas, de los aceites, la palta, por ejemplo, que yo siempre digo es el súper acompañamiento para el pan. Es una buena grasa, es una grasa que en mi cuerpo también va a tener un efecto benéfico. Pero, aquí viene el pero, las grasas saturadas, que son estas grasas duras que entran en nuestro cuerpo, tapan nuestras arterias, también son pro-inflamación, pro esta célula mala que está en mi cuerpo. Entonces, grasas saturadas no las debo consumir. ¿Dónde están las grasas saturadas? Me deberían preguntar todos, ¿no? Vienesas, longanizas. Alimentos procesados de nuevo, en definitiva. Nuevamente nos vamos a los alimentos procesados. La mantequilla, la mayonesa. Y fíjense que hoy día las industrias en nuestro país nos ayuda bastante porque nos pone unos sellos negros que nos dice alimento alto en azúcares, alimento alto en grasas saturadas. O sea, hace mucho más fácil el poder discriminar como paciente qué debo comprar y qué no. Perfectamente. Y yo siempre le cuento a los pacientes, tenemos dos filtros. Las etiquetas con los sellos negros, ¿ya? Que me dice alto. Aquí en el paciente oncológico yo le digo, aquí hay unos sellos que son impresentables, imperdonables. La grasa saturada no la puedo perdonar. El sodio no lo puedo perdonar, ¿ya? Ya explico por qué. Y los azúcares refinados no lo puedo perdonar. Esto va a inflamar mi cuerpo. El sodio va a captar más agua. Cuando yo estoy en un tratamiento oncológico, si estoy recibiendo quimioterapia, también estoy recibiendo grandes volúmenes de suero, de quimioterapia. No puedo más consumir un electrolito artificial que va a estar captando el agua de mi cuerpo, impidiendo que yo tenga una buena diuresis, que es que pueda salir el agua que entra, pueda salir de mi cuerpo. Ese equilibrio yo debo tratar de no impedirlo. Y cuando consumo alimentos procesados, estoy impidiendo este equilibrio. O sea, aquí viene la invitación, es devolvernos hace 30 años atrás, cuando las mamás cocinaban más en el hogar, cuando la comida era
cazuela, carbonada, charquicán, tomaticán, lasaña, pastel de choclo, humita. Si ustedes me preguntan, ¿y todo eso puede comer el paciente oncológico? Claro que sí. Claro que puede comer pastel de choclo en esta época, claro que puede comer humita, claro que tomaticán, imagínense, le estoy nombrando todo lo de esta época, ¿no? Sí, muy estacional. Es muy estacional, sí. Sandía, melón, claro que sí. Pero si ustedes me empiezan a preguntar, ¿verdad? Por esta lasaña que viene lista para el consumo, que tiene 4 sellos negros, sodio porque tuvieron que preservarla, mucha grasa saturada para intensificar el sabor, muchas calorías porque le han puesto muchos alimentos de alta densidad calórica, ahí vamos a decir que no. Pero si la lasaña la preparamos en la casa, claro que sí, con alta cantidad de verdura. Entonces, tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de los alimentos procesados. Pero yo diría que si nos devolvemos a la alimentación anterior, donde el jugo era un agua de cocimiento de durazno, como en la época actual, ¿no? Yo puedo utilizar, lavar el durazno, desinfectar, pelar y esas cáscaras cocinarlas y hacer una infusión y hacer un rico jugo. Sí, puedo beber. Pero si usted me dice el jugo néctar marca X, yo le voy a decir que no. Perfecto, o sea, las grasas saturadas, el alto en sodio, el alto en azúcares, la sal, todo lo que es un alimento procesado, y como resumen de todo lo que ha hablado nuestra nutricionista Paulina Unfray este ratito, quedan totalmente descartados para la dieta de un paciente oncológico. Dicho eso, ¿las restricciones alimentarias, Paulina, son las mismas para los pacientes pediátricos que para los pacientes adultos, o va a depender, o aún más va a depender de otros factores que tienen que ver con en qué etapa está el cáncer que ellos tienen, qué tipo de cáncer tienen? Los pilares como tal de la nutrición del paciente oncológico son los mismos. Los pilares se basan en la higiene y desinfección de los alimentos, porque siempre tenemos que procurar que el alimento no sea una vía de infección, porque el paciente oncológico, en la mayoría, un paciente que recibe quimioterapia, radioterapia, sí va a tener una disminución de su capacidad de defenderse ante los virus, bacterias y hongos. Y hay alimentos que vienen con bacterias. Fíjese que la industria de los alimentos le pone probióticos a los alimentos, diciendo que esto tiene una capacidad benéfica para el cuerpo. Pero si yo no tengo glóbulos blancos porque estoy recibiendo una quimioterapia que produce una aplasia medular, que esto es que mi médula ósea, que es la que produce los elementos de la sangre, está disminuida en su capacidad para poder generar estos elementos que me defienden a mí contra las enfermedades, yo no puedo consumir bacterias. Es algo que suena bastante obvio, lógico, ¿no? Es decir, como que los papás me dicen, pero tía, yo no le doy bacterias al niño, pero tienen ahí todos los chamitos, perdón, dije una marca. No nos auspicia nadie, podría decir cualquier marca. La verdad que esto tiene que ver con algo que es muy transversal, es la presencia de bacterias, sea que la puso la industria o sea que el alimento venía contaminado por una mala manipulación, porque el pilar es una alimentación que esté libre de microorganismos, lo más libre posible, libre de hongos también. Hay, por ejemplo, quesos que vienen con hongo. Entonces, el pilar es, primero, el alimento no puede ser un vehículo de contaminación para el paciente. Y segundo, pero está a la par, es igual de importante, quizás más importante, es la calidad nutricional. Y eso es para ambos, ¿ya? La calidad y la cantidad de nutrientes. Y aquí es donde varía, porque un paciente pediátrico, por ejemplo, un adolescente, tiene un gran requerimiento de nutrientes porque está en su pic de crecimiento en ese momento. Un lactante menor, por ejemplo, niños menores de 1 año, también tienen esta enfermedad y tienen un gran requerimiento nutricional. Un adulto mayor que está en una fase más tranquila de su vida en cuanto al desarrollo, ¿verdad?, tiene un requerimiento en cantidad de nutrientes distinto. Pero cómo yo debería abordar en cuanto a la calidad, la cantidad y la limpieza, desinfección, son los mismos cuidados. Yo debo poner el mismo énfasis, debo protegerlos de la misma manera y con la misma como intensidad del cuidado, porque son muy frágiles, porque esta es una enfermedad que produce una fragilidad extrema. Si no, no sería la segunda causa de muerte en Chile.
una cifra escandalosa pero cierta y a la que hay que ponerle mucho ojo y que sin duda la nutrición a veces queda en un segundo, tercer plano. Uno piensa que no es lo prescindible, lo trascendental, pero que nos va a contribuir a poder sobrellevar este cáncer, a poder curarnos en cierta medida. Y es muy, muy relevante según también vamos aquí desglosando punto por punto. ¿Pueden los alimentos, Paulina, ricos en grasa constituir un factor de riesgo para tipos de cáncer como el cáncer gástrico, el cáncer de hígado? Claro que sí. Claro que sí, ya fíjense que también los estudios nos muestran cómo los malos hábitos en alimentación, y que es lo que tú mencionas, o sea, ¿qué es un mal hábito de alimentación? Es el consumo excesivo de grasas saturadas, de alimentos procesados, de alimentos altos en sodio, y hoy día ya se vincula el cáncer gástrico, incluso el cáncer de colon, con cifras escandalizantes, ¿ya? La malnutrición por exceso, el sedentarismo, en conjunto con el hábito tabáquico, constituyen más de la mitad de todos los cánceres en la etapa adulta, ¿ya? Esto sí es distinto para la etapa pediátrica. No son los hábitos de alimentación los que van a hacer gatillar la presencia de cáncer en un paciente pediátrico, ¿ya? Esa es una pregunta recurrente, las madres preguntan, ¿verdad? Porque también pueden haber sentimientos de culpa en esos padres en el momento del diagnóstico, pero no se vincula, no hay estudios, y siempre uno habla de lo que tiene hasta el momento, ¿no? No sabemos que el estudio y la ciencia está en continuo desarrollo, pero ¿qué es lo que sabemos al día de hoy? No hay vinculación del desarrollo de cáncer infantil con alimentos altos en grasas saturadas o azúcares o alimentos procesados. Pero esa no es la realidad para el cáncer gástrico, no es la realidad para el cáncer de colon, no es la realidad para el cáncer de mama, no es la realidad para el cáncer de pulmón y hábito tabáquico. Entonces, sí sabemos a ciencia cierta que hay una relación. Entonces, podemos desarrollar una dieta protectora para el desarrollo de cáncer. Y como yo decía, la dieta mediterránea, que es una dieta que es alta en legumbres, ¿verdad? Alta en ácidos grasos poliinsaturados que provienen del pescado, que provienen de los frutos secos, que provienen de alimentos ricos en grasas poliinsaturadas como la palta, ¿verdad? Si nosotros implementamos estos hábitos, vamos a tener una dieta protectora. Si consumimos 2 veces a la semana legumbres, si consumimos 2 veces a la semana pescado, si el resto de la semana nuestra alimentación se basa en verduras, huevos, comemos 4 veces al día. Los chilenos nos estamos alimentando con 2 tiempos de comida. Esos 2 tiempos de comida son excesivos, son grandes en volúmenes. Por tanto, estos malos hábitos nos está llevando como país a tener desarrollo de enfermedades cardiovasculares y enfermedades tan graves como el cáncer. Eso se puede evitar, imagino que cuando usted da cuenta de que, claro, nos basamos en 2 comidas, imagino que es el desayuno y el almuerzo, es que entre medio hay que meter colaciones, ¿no? Una fruta, un cereal, un lácteo, para evitar ese excesivo consumo que tenemos de repente al llegar a la casa al final de la jornada. Lo que hemos visto es que la mayoría de los pacientes no toman desayuno. Entonces ya partimos el día sin energía, con un ayuno muy prolongado que conlleva a generar enfermedades metabólicas como la resistencia a la insulina, la diabetes. Partimos con un gran tiempo de alimentación, que a veces es a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que es el que llamamos almuerzo, y llegamos a nuestro hogar distintas horas de la tarde-noche y tenemos esta segunda ingesta muy aumentada que le llamamos once, pero en realidad no es tan parecido a una once, es como una once aumentada, que esa once también está descrita, que es muy alta en calorías, muy alta en grasas, porque los chilenos hemos dejado de cocinar, estamos todos consumiendo mucha comida rápida, ¿ya? ¿Por qué? Por la vida laboral que estamos llevando. Esto tiene que ver con los hábitos generales que estamos teniendo como sociedad. ¿A qué le estamos ponderando más importancia? Es una serie de variables que está haciendo que finalmente tengamos altas tasas de obesidad infantil y de obesidad en adultos, y eso está llevando al desarrollo de estas enfermedades crónicas con consecuencias tan graves como un aumento de la mortalidad por cáncer. Una situación, ya lo comentábamos, bastante escandalosa, por lo que hay que tener ojo en la relevancia de la nutrición,
aumentar de repente las colaciones en el día, no pasar tantas horas sin consumir ningún tipo de alimento, no también hacer que este ayuno que mantenemos durante la noche por situación lógica, ¿no es cierto?, estamos descansando, se prolongue hasta la hora de almuerzo o no premiarnos también, que es mi caso de repente, al llegar a la casa uno dice, ¡oh, qué día tan agotador! Me voy a premiar con un sándwich de unas dimensiones, ¿no es cierto?, que poco y nada aportan en términos de nutrir al cuerpo. Es más el carbohidrato que uno consume, el aderezo, que el ketchup, la mayonesa, Exacto. que en sí lo que nos contribuye, ¿no es cierto?, a poder mantenernos con energía durante la jornada o el día siguiente. Ya para ir finalizando, Paulina, consultarte qué pasa con el paciente una vez que sobrelleva el cáncer, una vez que está dado de alta. ¿Puede él progresivamente reintegrar algunos alimentos que tenía en veda a propósito de la enfermedad que tenía anteriormente? ¿O lo recomendable es siempre seguir asesorándose con el nutricionista clínico y que él vaya viendo el progreso que va teniendo en términos físicos el paciente? Es una súper buena pregunta y es una pregunta recurrente. Cuando los pacientes son dados de alta también me dicen como, ya, ¿y ahora qué puedo comer? Me imagino que tiene que ser una alegría para ellos sí, en muchos términos. Por supuesto, ¿cierto? Imagínense la significancia que tiene el ser dado de alta, que el médico nos pueda decir que el próximo control va a ser en 6 meses o en 1 año, según corresponda. Lo que podemos incorporar son aquellos alimentos que estuvieron suspendidos, porque tenían una gran carga bacteriana. Por ejemplo, en esta época tenemos suspendidas las frutillas. Las frutillas crecen a ras de suelo y es muy difícil asegurar que esa frutilla va a estar completamente exenta de microorganismos en un paciente que tiene una disminución de su capacidad de defenderse, pero que es la mayoría de las quimioterapias la que produce esta situación. Entonces, yo también le digo al paciente, esto es algo transitorio, no es que nunca más vamos a comer frutilla, sino que en este momento y tras un año que tuvimos en Chile, ¿verdad?, bastante lluvioso, hubieron muchas inundaciones, las aguas de regadío se pueden haber mezclado eventualmente con aguas de desechos y esto eventualmente también pudo llegar a las plantaciones donde estaban las ricas frutillas. Entonces, podemos suspenderlas o podemos tener acciones de limpieza, desinfección, un blanqueado que le llamamos, que le vamos a dar un pequeño hervor para matar los microorganismos que pueden eventualmente estar ahí y que en un paciente que está inmunosuprimido sí podría generar una complicación. Y eso lo tenemos suspendido. Entonces, cuando el paciente es dado de alta, entonces reincorporamos aquellos alimentos que naturalmente tienen una carga bacteriana un poco más alta y que la teníamos ahí como en stand-by. Yo también les digo, lo que no van a escuchar de esta boquita es que vamos a comer, ahora sí podemos comer vienesa, ahora comemos longaniza. No. Y eventualmente tampoco, o sea, no. Hay una completada Eso en la casa. No lo van a escuchar de mí. O sea, siempre va a ser un no para el paciente oncológico. Sí. Del alimento procesado, de aquel alimento que yo estoy completamente segura, porque lo estoy, que tiene una vinculación con el desarrollo de un cáncer. Imagínese que usted es dada de alta de esta enfermedad y luego yo le voy a decir a usted, bueno, ahora sí puede consumir el alimento que eventualmente le puede traer otro cáncer. Claro, es decirle, enférmese de nuevo. En el fondo. Claro. O sea, yo tengo pacientes que han tenido, hace poco atendí una hermosa mujer de 82 años que me dijo, este es mi 6º cáncer. Imagínense. Ella me preguntaba nuevamente, porque también ha sido asesorada en otras oportunidades, refuérceme, ¿qué es lo que yo debo comer? Porque no quiero que me vuelva otro. ¿Cómo va a salir de la recomendación nutricional un alimento que tú sabes que eventualmente puede tener una participación en el desarrollo de un cáncer? Eso no debería salir de ningún especialista en nutrición, ni menos de un especialista de nutrición oncológica, ¿ya? Porque entiendes la vinculación que tiene la mala alimentación con el desarrollo de esta enfermedad. Y la alimentación saludable puede ser perfectamente rica. Esto tiene que ver como con la técnica con la que preparamos el alimento, ¿verdad? No tiene que ver con el tipo de alimento. Yo puedo comer brownie, por ejemplo, pero el brownie lo preparé en el hogar. Puedo hacer un brownie en oncología, ahí si buscan el video, está por ahí,
les mostramos a nuestros usuarios cómo nosotros preparábamos algunas cositas en la unidad de oncología pediátrica, y una de las cosas que hicimos fue brownie de palta, confeccionado con palta, cacao amargo, que también tiene antioxidantes, y toda la unidad lo probó. Otra vez hicimos con plátano, hicimos galletas de plátano con avena. No es que el paciente no coma rico, lo que pasa es que el paciente debe comer saludable. Se tiene que adaptar. Y se puede adaptar de una forma muy positiva, muy óptima. Sí, o sea, sí, integrar más totalmente. fruta, más verdura siempre va a ser más positivo para el paciente oncológico, tanto como para nosotros el resto de los mortales, digamos, en el fondo. Absolutamente. Lo que pasa es que hay que cambiar un poco el switch y asociar la alimentación saludable con algo rico, con algo que da placer, igual como te puede dar placer una comida rápida o procesada como un sándwich que tiene, ¿verdad?, que tiene ketchup, que tiene ingredientes que están diseñados para que tú generes placer, pero también para que generes adicción. Por eso es tan importante la educación, porque en la educación nutricional también van las preparaciones. ¿Qué preparaciones usted puede confeccionar a partir de alimentos naturales? Las frutas, las verduras, las harinas, que tampoco quedan suspendidas ni exentas. No es que el paciente oncológico no pueda comer gluten, eso no es así. El paciente puede comer todo tipo de alimentos naturales y puede tener preparaciones también súper atractivas. Por eso es muy importante visitar a su equipo de nutrición oncológica. Perfecto. Paulina Onfray, nutricionista clínica de la unidad de asistencia nutricional de nuestro hospital acá, doctor Gustavo Frique, referente técnico del MinSal para Nutrición y Cáncer y coautora del Plan Nacional de Cáncer. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta oportunidad, donde conversamos acerca de los pilares de la nutrición en el paciente oncológico pediátrico y adulto. Si nos siguieron durante toda esta transmisión, pudieron dar cuenta de que no es tan estricta, que hay varias cosas que se pueden adaptar, que se incentiva, por supuesto, el consumo de frutas y verduras, que siempre va a ser benéfico para su recuperación, y que en el alta lamentablemente van a tener que tener en cuenta que van a tener que seguir, ¿no es cierto?, visitando a nuestros nutricionistas clínicos y adaptándose a esta situación, a este nuevo estilo de vida que sin duda es muy óptimo, ya lo decíamos, para pacientes oncológicos, tanto para quienes no lo son, porque se prepondera, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la vida saludable. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta instancia. La pueden revisar en las plataformas y redes sociales de nuestro hospital, doctor Gustavo Frique. Hasta la próxima.